Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos esta noche? ¿Cómo les va? Dios les bendice. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo les ha ido? Bendiciones. Buenas noches. Esperemos a ver quién llega en estos momentos. Vamos a estar tratando este tema esta noche. Déjenme un mensaje si me escucha, si me ven. Ahí por ahí acaba de llegar el hermano Isaac y Carlos González. Ese es el tema, objeciones a la sanidad. Objeciones a la sanidad, toma 2, capítulo 2. Vamos a estar hablando de este tema esta noche. Como ustedes, algunos de ustedes a lo mejor ya se dieron cuenta, en mi Facebook yo siempre estoy compartiendo todos los días, me gusta compartir la palabra de Dios y constantemente estoy publicando, pues, palabra, cosas que Dios me muestra, versículos, pasajes, cosas que Dios de repente me muestra, pone en mi corazón alguna frase que a mí me impacta, la comparto lo que pastores predican, comparto sus predicaciones de pastores que a mí me bendicen, predicadores, evangelistas, maestros que a mí me bendicen. Comparto la palabra, porque ese es mi llamado, compartir la palabra. Y constantemente estamos compartiendo la palabra y pues muchas veces en el compartir la palabra pues surgen opiniones que no concuerdan con nuestra manera de pensar. Y mi manera de ser es antiguamente, antes, yo era mucho de constantemente buscar el debate. Y eso, cambié un poco eso, porque antes estaba muy enfrascado en debatir, constantemente estar a la defensa de la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que mi corazón descansó y dije, bueno, Dios, tú eres el encargado de esto, yo solamente voy a proclamar y predicar la verdad. Pero ahora con la cuestión de las redes sociales, pues se invita mucho a la que la gente opine, a que la gente, es bueno opinar, es bueno compartir, es bueno dar puntos de vista, es bueno platicarlo, es bueno que la gente llegue y tú compartas algo y que alguien me diga, mira, yo creo que eso no es así porque es de esta otra manera. Sin embargo, pienso que se debe hacer con un respeto, ¿no? Se debe hacer con un orden, debe haber un orden, debe haber una manera de hacer las cosas, debemos de tratar a los demás así como los tratamos en personas. A veces en las redes sociales tú escribes y no se ve el tono en el que tú estás compartiendo, en el que tú estás escribiendo, y a veces se malinterpretan las cosas y personas que te leen piensan que a lo mejor tú les estás tirando una indirecta o les estás atacando o estás haciendo algo contrario a lo que ellos creen, pero no lo toman para decir, mira, sabes que yo no creo igual que tú, esto es lo que yo creo, pero bueno, bendiciones, ¿no? Y ahí terminó. Sin embargo, hay personas, desgraciadamente, y bueno, que no solamente no opinan igual que tú y lo manifiestan, sino que se sienten en la cruzada de la defensa de su verdad. No es la defensa de la verdad, porque hay una defensa de la verdad legítima, pero la defensa de su verdad, porque viene a ser una cuestión subjetiva en la mente de la persona que piensa que si tú no crees igual que él o que ella, pues tú estás condenado, te mereces el infierno, y que aquellos a quienes les compartes la palabra, que para ellos es una falsa doctrina, pues los estás condenando. Y ellos, este tipo de personas en internet el tipo de personas que llega a un lugar en internet a contradecir y contradecir. Hay dos tipos, ¿no? Hay uno que es el clásico que le dicen el troll de internet, que llega y simplemente contradice porque quiere levantar controversia y a través de la controversia hacerse notar y sacar de quicio al que está compartiendo. Y existe el otro tipo de persona que cree que está en una cruzada por su verdad y quiere callar opiniones diferentes a la suya. Quiere contradecir a manera de callar a una opinión diferente. Les voy a decir algo sinceramente, a mí me interesa lo que dice la palabra de Dios y yo lo comparto, y quien no crea igual que yo está en su completo, el que no cree igual que yo está en su completo derecho a creer lo que quiera, ¿no? Hay una libertad de creencias, hay una libertad de expresión. Yo simplemente comparto la palabra y no lo hago para pelear, no lo hago para contender en un sentido negativo, no lo hago para estar constantemente, perdón, pero
Pablo y los apóstoles y los predicadores del evangelio en las escrituras, si tú lees el libro de los Hechos, llegaban a un lugar a predicar y siempre surgía oposición, y una forma de oposición era a través de las discusiones y disputas que surgían cuando Pablo predicaba el evangelio de la gracia a gente de los judíos, sobre todo, saltaban y alebrestaban a las multitudes para estar constantemente contradiciendo a Pablo. Ayer les mencionaba el caso de los judíos que estaban en Berea, y los judíos de Berea, dice la palabra en el libro de los Hechos, que eran más nobles que los judíos en otras ciudades, al punto que escuchaban a Pablo y agarraban las escrituras y verificaban, leían las escrituras y verificaban a ver si lo que estaba diciendo Pablo era verdad. Ese debe ser, yo creo, esa debe ser nuestra actitud a la hora de escuchar cualquier predicador, cualquier enseñanza. Yo siempre les digo, no me crea a mí, no me haga caso a mí, vaya a la Biblia y compruebe estas cosas, estúdielas, investigue, busque autores. Yo le doy la bienvenida a todos los que van llegando, Dios les bendice, a todos los hermanos, son bastantes, entonces acá me muestra dos, pero yo estoy viendo acá que bastante gente está entrando, entonces les saludo a todos, buenas noches. Entonces, si usted no me haga caso a mí, mi opinión no sirve de nada, la opinión de Dios es la que cuenta. Y la opinión de Dios está en la palabra de Dios, está en las escrituras. Usted tiene todo el derecho a ir a las escrituras y verificar si lo que nosotros, los pastores, predicadores, estamos diciendo es verdad o no. Sin embargo, en mi caso, yo tengo una convicción formada. Soy cristiano, nacido de nuevo desde los 16 años. Cristiano, yendo a iglesias cristianas desde los 9 años, 8 años, 9 años, tengo uso de razón. Mi mamá me mandaba a la iglesia presbiteriana de niño. A los 11, 12 años fui miembro mis papás se congregaban en Amor Viviente. Fui miembro de Amor Viviente hasta los 16 años. A los 16 años, cuando recibí a Cristo, me bautizó el pastor R.C. Lewis. Y cuando me hice consciente, consciente de la palabra de Dios, de lo que creo, de mis convicciones, etcétera, de mi manera de creer y manera de pensar, pues yo sinceramente escogí una congregación donde se predicara lo que yo estaba aprendiendo en las escrituras y leyendo en las escrituras. Alguien me invitó a Palabra de Vida y me estuve congregando en Palabra de Vida hasta el tiempo en el cual Dios me llamó a trabajar en el ministerio y salí a trabajar. Trabajé con misioneros y estuve en distintas misiones y en distintas iglesias, pero estoy al día de hoy ya más involucrado en Palabra de Vida, porque estamos congregándonos ahí nuevamente los martes. Tenemos una iglesia que es de Palabra que es una iglesia, estamos asociados con Palabra de Vida. Y bueno, esa es, como alguien me dijo, esa es tu genética, ¿cuál es la palabra? Del movimiento, la genética espiritual que tú tienes del lugar donde creciste, donde aprendiste, donde estudiaste, donde fuiste, donde hiciste tu discipulado, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, tengo una convicción formada y en base a esa convicción también hice 2 institutos bíblicos, no uno, 2 institutos bíblicos. Hice un diplomado y un certificado, a punto de titularme también, pero no me titulé, no saqué una licenciatura pude haber sacado una licenciatura en ministerio y no la saqué, me quedé nada más con los certificados en estudios bíblicos, certificado y diploma. Hice también un instituto bíblico donde no nos entregaron un papel. El hermano que tenía el instituto se fue de México y no me entregó ningún papel, pero estuve estudiando con él 2 años. Fui maestro también. Y bueno, no le digo estas cosas para presumir de lo que he hecho, pero es solamente para que se dé cuenta dónde nos ha traído el Señor. En nuestro caminar cristiano hemos conocido mucha clase de gente. Y bueno, resulta que hay personas que simplemente no creen igual que tú. Hay personas que creen diferente y bueno, eso se respeta. Yo respeto a otros hermanos cristianos de distintas denominaciones, aunque no creo como ellos. Yo no tengo la cruzada por mi verdad de ir a sus muros, a sus páginas o a sus iglesias a constantemente estarles diciendo lo que ustedes creen está equivocado, ¿no? Ese no es mi llamado es predicar la palabra en el lugar donde Dios me puso y eso es lo que estoy haciendo.
y Dios ha puesto en mi corazón también utilizar las redes sociales para compartir el evangelio. Mando saludar a todos los que están viendo, hermano Mark Asbel, qué bueno que estás viendo. God bless you, Mark Asbel, brother. I hope you can catch a little bit of what I'm saying in Spanish. Okay, entonces estamos compartiendo la palabra de Dios, estamos compartiendo el evangelio, estamos compartiendo el evangelio de la gracia de Dios. Yo no me caso, yo hace años dije renuncio a tal movimiento y no quiero saber nada de este movimiento, en un sentido que no me caso con ningún movimiento. Yo no me caso con un movimiento pentecostal, no me caso con un movimiento carismático, no me caso con un movimiento de fe o un movimiento de la gracia. Simplemente soy cristiano, pero es innegable que en mi deseo por conocer toda la verdad de las escrituras, de tapa a tapa, y el estudio de las escrituras, que viene una formación doctrinal a tu vida a través de los años, donde tú estás creciendo en el conocimiento de la palabra y te das cuenta, oye, lo que predican estos hermanos de este movimiento es verdad. Pero estas otras cosas tal vez no, porque no las encuentro en la Biblia. Lo que predican estos hermanos de otro movimiento, esto es verdad, pero estas otras cosas quizás no. Y los que predican, y así es como ha sido mi caminar cristiano. Siempre he tenido el deseo de que lo que está en la Biblia, si lo encuentro en la Biblia, si tiene un contexto bíblico y lo puedo encontrar claro en la Biblia, lo voy a aceptar tal y como está ahí, sin importar quién predica o quién diga otra cosa, sea hasta del mismo movimiento en el que yo estoy trabajando, en el que me estoy moviendo como cristiano, ¿verdad? Y bueno, eso, yo tengo una convicción, un servidor, por la gracia de Dios, tengo una convicción en cuanto al tema de lo que puse ahí, objeciones a la sanidad. Tengo una convicción en cuanto al tema de la sanidad, basado en el deseo que en mi corazón a los 16, 17 años surgió de ver milagros y de ver sanidades que yo leía en la Biblia. Y yo en mis mocedades, por decirlo así, cuando inicié como cristiano, yo decía, ¿dónde está? Era similar mi clamor a la gente que dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Hasta que entendí que más bien dónde están los Elías de Dios. Entonces, en mi clamor por saber cómo opera el poder de Dios, el tema al cual, y les voy a decir, aparte de muchas otras cosas que en la palabra de Dios he aprendido, lo que en mi vida se convirtió una pasión fue eso, lo de la sanidad. La sanidad divina ha sido parte del ministerio que Dios nos dio desde que comenzamos a predicar, primero a interpretar, a trabajar en misiones, tocando en la alabanza, después predicando, interpretando con misioneros, con el hermano Charlie Elliott, con el pastor Bobby Crow. El tema de la sanidad, bueno, no el tema, es el evangelio completo que incluye la sanidad, pero lo que tiene que ver con sanidad divina, en la palabra de Dios, yo tenía muchas preguntas, yo tenía muchas dudas, y bueno, algo que sucede conmigo, y usted aquí en mis contactos de Facebook hay familia, y ellos saben que yo padecía de gripe, una gripe crónica recurrente, al grado que me tuvieron que operar de niño, me sacaron las anginas, me sacaron los adenoides de la nariz, y alergias, vías respiratorias, y las gripas a mí no me duraban como a la mayoría de la gente unos días, una semana, sino que era un constante vivir todo el año con la nariz constipada, siempre usted me veía y el 80-90% de las veces que usted se iba a encontrar conmigo, yo padecía esa enfermedad. Cuando me convierto al cristianismo, mi idea tradicional, la idea tradicional que yo traía, porque tienes una idea de la soberanía de Dios, de que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, y es, bueno, en cierto sentido eso es correcto, pero Dios no puede mentir y no puede fallar. Entonces la soberanía de Dios no va en contra de su carácter, no va en contra de lo revelado a su palabra, no va en contra de las propias reglas que Él ha dejado, no va en contra de lo que Él ha dicho, porque Dios es fiel y es inmutable y Él no cambia. Pero en mi caso yo venía con la idea tradicional de que, bueno, si Dios quiere, me va a sanar en una ocasión y a lo mejor
usted puede preguntarle. Y se hizo una campaña cuando yo llegué, de las veces que se hizo, trabajé con un ministerio llamado JUSPE. Algunos de mis contactos aquí fueron parte de ese ministerio. El pastor Mario Coronado fue parte de ese ministerio. Pastor Rodrigo Bravo fue parte de ese ministerio. El hermano Edgar Ontiveros, su hermano Nelson Ontiveros, contactos míos, fuimos parte de ese ministerio. Y era un ministerio de campañas evangelísticas, y lo que hacíamos era ir a una colonia, se predicaba el evangelio, se invitaba a un evangelista y se hacía un llamado por sanidad. Y en una ocasión, como mi idea era cuando Dios quiere sana y cuando no, fuimos a una casa donde había una persona con parálisis cerebral y oré de esa manera, ¿verdad? Porque esa era la manera que yo creía y esa era la manera, Dios, si es tu voluntad, sana esta persona. Y al final de que oramos por esa persona, le digo al pastor Rodrigo Bravo, no me dejará mentir, no sé si él recuerda eso, pero yo le digo, imagínate que se sane, y me dice él, ¿dónde está tu fe? ¿Cómo que imagínate que se sane? Y me dijo, necesitas estudiar la sanidad divina. Y yo no había hecho instituto bíblico, yo tenía 16, 17 años, y me dijo, necesitas estudiar el tema de sanidad divina. Entonces yo me dediqué de lleno a tratar de entender, por la enfermedad que yo tenía, el tema de la sanidad divina, y estudié ese tema hasta, vamos a decir, lo más exhaustivo que pueda existir en materiales, en libros, en autores, por supuesto, primero las escrituras, ¿no? Entonces, después de todo ese estudio, empecé a atreverme a orar por los enfermos, a imponer manos, empezamos a ver milagros, y Dios me dejó ver en una ocasión, fuimos a predicar a la iglesia, precisamente una iglesia que plantó el pastor Rodrigo Bravo en la colonia Pepenadores. Él ya no era pastor, el que estaba ahí de pastor era el hermano Francisco Ortiz, Chico Ortiz, que aquí lo tengo de contactos también, y a lo mejor si ve este video, hace, no sé, como por el año 2001, 2002, yo tenía poco de estar casado, él nos invitó a predicar a su iglesia y llevaron a un niño con parálisis cerebral al servicio. Yo no sabía que tenía parálisis cerebral, lo llevaron en una, ¿cómo se llama? Carriola, pensaba que era un bebé y era un niño de 5 o 6 años en una carriola. ¿Y sabes qué hice? Hice lo que había estado aprendiendo, lo que aprendí sobre la sanidad, ejemplos Dios me dio, le traduje al pastor, al hermano, bueno, es pastor también, Charlie Elliott, evangelista, misionero en aquel tiempo. Le traduje, él dio la clase de sanidad divina en el Instituto Bíblico Palabra de Vida, donde yo trabajé también 7, 8 años. Discúlpeme que tenga que mencionar todas estas cosas, no me gusta estar presumiendo a qué me dedico, qué he hecho, no me gusta no necesito venir y decirte yo he hecho todas estas cosas, porque no es por nuestros méritos, es la gracia de Dios. Dios es el que nos lleva, pero va. La primera ocasión no pude ver a una persona sanar, porque yo creía que si era la voluntad de Dios, bueno, Dios lo sanaba, y si no, no. La segunda ocasión, cuando yo sabía y decía, la voluntad de Dios es la sanidad, la voluntad de Dios es lo que la palabra de Dios dice respecto a la sanidad, que por sus llagas fuimos nosotros curados, le impusimos manos a ese niño, y ese niño lo sacamos de la carriola, dije, ven, en el nombre de Jesús tú vas a caminar. Tenía las piernas atrofiadas, puso sus piernas sobre el suelo, no se podía su cuerpo sostener. Esto ocurrió aquí en Ciudad Victoria, no se podía sostener, y de repente, poco a poco, conforme lo jalamos, empezó a agarrar fuerza, lo llevaba de las dos manos, empezó a caminar, después de una mano siguió caminando, y después solo empezó a correr de silla a silla, como cuando un bebé acá aprende a caminar por primera vez, sus padres llorando por el milagro que había ocurrido. Ahora, ¿yo hice ese milagro? No, ¿quién hizo eso? Fue Jesús. Lo único que hicimos fue creer lo que la palabra de Dios dice. Entonces, tenemos una convicción basada primero en las escrituras. El tema lo fuimos a estudiar allí, lo creímos tal y como está ahí, y empezamos a actuar basado en lo que dicen las escrituras, y empezamos a ver resultados. Entonces, no me dejarán mentir, wow, gente a la que les hemos compartido este tema de la sanidad divina, y cuando hablamos y decimos, bueno, siempre es la voluntad de Dios sanar, porque las enfermedades las llevó Cristo en la cruz, y entonces ya no es que Él va a sanar, ya es que Él te sanó, Él ya llevó las enfermedades, y lo predicamos de esta manera.
pues siempre que lo comparto hay 2 o 3 personas que esto es como un shock, así como algo que no pueden concebirlo, no lo pueden creer, porque ellos dicen, tienen una idea de la soberanía de Dios tan fuerte, tan arraigada en su vida, que para ellos les es difícil concebir que Dios soberano pueda usar a un ser humano para sanar a los enfermos. Cuando el mandamiento al predicar el evangelio, cuando le dice Jesús a los apóstoles, le dice ir y predicar el evangelio del reino, dice sanad a los enfermos, y se los dice como, se los manda, dice ustedes sanen los enfermos. Y no es que el poder fuera de ellos lo iban a hacer en el nombre de Jesús. Y es ahí donde está el poder de sanidad, en el nombre de Jesús. De algún modo, no sé, yo lo veo en los evangelios, lo veo en el libro de los Hechos, la sanidad de las personas siempre hace saltar la religiosidad de la gente que trae tradiciones arraigadas. Tú lo ves en los evangelios, tú miras en los evangelios que cuando Jesús sanaba a las personas, los fariseos decían, el sábado no lo puedes sanar, porque el sábado nadie puede trabajar. Y Jesús decía, oye, ¿sabes qué? Si a ti se te cae un animal a un pozo, el sábado lo sacas o lo dejas ahí tirado. Entonces, siempre la religiosidad, las tradiciones de los hombres son una limitante respecto al tema de la sanidad divina. Hermano Nick, Dios te bendice. Hermana Noemí, todos los que van llegando, Valdemar, Dimara, todos los que están escuchando esto, Pastor Gerardo García, de alguien, y precisamente, de alguien que aprendimos esto de la sanidad, de los pastores Bobby Crow, Pastor Gerardo, hemos constantemente predicado lo que dice la palabra de Dios de la sanidad. Y hay objeciones al tema de la sanidad. La mayoría de las objeciones que yo he escuchado son basadas en la experiencia o basados en las emociones. Pocas personas que yo he encontrado tienen una objeción de tipo que tú puedas decir es una objeción doctrinal, un fundamento que tú puedes decir es un fundamento bíblico que diga el por qué ahora Dios a unos sana y a otros no. Mira, es una realidad que unos sanan y otros no. ¿Por qué? No lo sé. Solamente yo voy a ir a la palabra de Dios y decir que no es Dios el causante de los que no sanan. Yo voy a defender a Dios. ¿Y por qué voy a defender a Dios? Por el sacrificio de Cristo. Porque por gracia Jesús muere en la cruz llevando la enfermedad. Y si tú lees los evangelios, toda la gente que vino a Jesús fue sanada. Todos los que vinieron pidiendo sanidad, todos, hasta la persona que dijo, el leproso en capítulo Mateo 8, si quieres, puedes limpiarme, Señor. Y Jesús le dice, si quiero, sé limpio. La sanidad nunca Jesús manifiesta que Dios a unos sana y a otros no. Jesús muestra la voluntad de Dios de manera uniforme y la única persona a la que vemos en los evangelios que Jesús en un momento dado le dijo, no, espera, no puedo obrar esta sanidad en ti, fue la mujer sirofenicia. Y la mujer sirofenicia, si tú has leído ese pasaje, te das cuenta que Jesús le dice, no le puedo dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Por qué? Porque la sanidad es el pan de los hijos. Le pertenecía a los judíos, a los hebreos, por el pacto que Dios había hecho con ellos a través de la ley de Moisés. La sanidad era parte del pacto. Él había dicho, yo soy Jehová tu sanador. Entonces, la mujer sirofenicia, si se hubiera quedado callada, no hubiera recibido, pero no se quedó callada y dijo, ¿sabes qué? Sí es cierto, Señor. Es cierto que es el pan de los hijos, pero los perrillos comen de las migajas. Y cuando ella está diciendo esto, si tú estudias la raíz de lo que ella está diciendo, esta mujer sirofenicia, lo que ella está diciendo, Señor, tú en tu pacto hiciste una promesa de bendecir a los gentiles a través de tu pueblo Israel. Eso es lo que ella está invocando y que mucha gente pasa por alto y piensan que ella está haciendo así como que un ejemplo medio emocional. Sí, pero los perritos también comen. No, porque los judíos llamaban perrillos a los gentiles. Cuando ella está diciendo, yo soy gentil, pero
el pueblo tuyo fue llamado para también ser luz para las naciones. Esa es la raíz de la fe que ella tiene para decirle a Jesús, quiero que sanes a mi hija que está endemoniada. Y Jesús le dijo, mira mujer, grande es tu fe. Vio un fundamento de la palabra en ella. Cuando Jesús mira la palabra en ella, que ella dice, este es lo que yo creo, que tú no solo viniste a bendecir a Israel, sino también a los perrillos, a las naciones. Cuando Jesús vio eso, le dijo, tu hija está sana. Y en ese momento ya quedó libre del azote. Entonces, yo nunca veo a Jesús diciendo, no, espera, vamos a orar, porque ese es el argumento que me han presentado, me presentó esta hermana por 3 días. 3 días me estuvo diciendo, ¿sabes qué? Es que si es la voluntad de Dios sanar, va a sanar. Si no es la voluntad de Dios, no va a sanar. Pero cuando yo miro la vida de Jesús, yo nunca veo eso, de que nunca fuera su voluntad sanar. Nunca veo a Jesús en ningún momento negándole la sanidad a nadie. Y tú puedes mirar, hay versículos, pasaje tras pasaje tras pasaje, y venían a Jesús y le traían los enfermos y Jesús sanó a todos. Y se extendió su fama por toda Siria y traían a todos los afligidos por diversas enfermedades y los sanó a todos. Pasaje tras pasaje. Tú puedes ver a la mujer del flujo de sangre viniendo detrás de Jesús y tocando su manto, recibir, y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Todo el mundo lo estaba tocando, y hay unos que dicen, no, es que, ¿ves? Todos lo tocaron, pero él no quiso sanar a todos, no. La mujer que tuvo fe fue quien lo recibió. Dijo, mujer, dice, tu fe te ha salvado, queda sana de este azote. O sea, tu fe. Jesús ya era la manifestación de la vida de Dios en la tierra. Él era dador de sanidad y vida. Muchas de estas objeciones no pasan por alto el carácter del ministerio de Cristo. Pasan por alto la vida de Jesús. No conocen a Jesús, conocen solamente una doctrina, una enseñanza basada en experiencia o en teología, pero no conocen el corazón del amor de Jesús que quiere sanar a los enfermos. Todas estas objeciones que a mí me han presentado, la mayoría las contesté ayer. Algunas otras que tienen que ver con ciertos versículos, ciertos pasajes, yo le pedí a esta hermana y que Dios la bendiga. No piensa como nosotros, ¿qué puedo hacer? Solamente voy a compartir lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, y no quiero comentar más porque yo no vengo al Face a hacer contienda. Yo estoy aquí en el Face, bueno, por mi familia, porque es una red social si tú quieres, pero estamos aquí también para hacer luz y predicar el evangelio, porque Dios nos ha llamado a eso. Entonces yo no vengo a hacer contienda, yo simplemente te comparto la palabra y podemos platicar y quizás no estés totalmente de acuerdo conmigo, ok, no pasa nada. Pero cuando hay una doble intención y cuando hay una malicia detrás de lo que se está haciendo, entonces yo sí tengo que contestar. Y a mí no me interesa, a mí no me llama la atención ni le pongo atención a la gente que critica por criticar y que yo no conozco. A ver si viene gente y me dice lo que tú estás diciendo estás equivocado, ok, qué bueno, tu problema, ¿no? Lo bloqueo, no quieres saber nada de nosotros, qué bueno, no me voy a meter en problemas. Sin embargo, este caso es un poquito diferente. Hay gente que me dice no le preste atención y le tengo que prestar atención porque estamos hablando de una persona que se estuvo congregando con nosotros, que nos escuchó predicar y está diciendo, ustedes predican esto y está mintiendo. O sea, esa es la verdad, está mintiendo lo que está diciendo, las cosas que está diciendo, que nosotros predicamos lo que dice la palabra de Dios. Nosotros creemos que Jesucristo vino a morir para el perdón de los pecados de todo el mundo, pero cada quien tiene que recibirlo como Señor de su vida. Cada quien tiene que ejercer fe. Nosotros no somos, creemos que la extensión de la salvación es universal, pero no somos universalistas. Creemos que cada quien debe tomar una decisión y por la fe recibir lo que la gracia ha otorgado. ¿Quién es salvo? Aquel que por la fe se apropia de lo que Dios ha ofrecido. La salvación está extendida para todos, pero cada quien debe ejercer fe para recibir esa salvación en el Señor Jesús. Eso contestando lo que esta hermana pone, que nosotros predicamos que ya todo el mundo es salvo, eso es falso. Es salvo aquel que deposita su fe en Jesús. Es salvo el que cree en Jesús.
Eso es lo que nosotros creemos. Es salvo aquel a quien escucha el evangelio y cree en el evangelio y recibe el evangelio y deposita su fe en el sacrificio de Cristo. Y creemos también que Cristo murió por todos y ofreció su salvación por todos y es una obra consumada y está hecha y cualquiera puede acceder a ella, pero cada quien tiene que venir por fe para recibir esa salvación. Eso mismo creemos, creemos para la sanidad. Jesucristo ya murió, ya llevó nuestras enfermedades y él ya nos sanó. Y ahora cada quien tiene que venir a Jesús. Y así como la serpiente fue levantada en el desierto por Moisés y tuvieron que mirar la serpiente para recibir la sanidad, tú tienes que ir a Jesús para recibir la sanidad. Pero la sanidad es tuya, no es por obras, no hay nada que puedas, no es por ayunos, no es para que no te la puedes ganar, sola es tuya, es parte de la herencia que Jesús nos dejó. Ahora, ¿por qué hay gente que no lo recibe? Eso es como preguntar por qué hay gente que peca, por qué hay gente que no recibe a Cristo, por qué hay gente que rechaza el evangelio. La postura calvinista es bien sencilla. Ellos dicen, no, pues Dios escogió unos para salvación y otros para perdición. Qué fácil, yo no creo que es así. Yo creo más bien que Él ha dejado la responsabilidad. He aquí, pongo delante de vosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. ¡Ey, no seas bruto, escoge la vida! Esa es la verdad. Dios nos ama. El amor de Dios es tan grande que nos recomienda escoger la vida. Ahora, yo te digo todo esto habiendo tenido experiencias fuertes con personas de mi familia que no sanaron y murieron enfermos. Escucha esto, mi papá falleció de cáncer y yo oré por él y puse manos sobre él, creí todos los días por su sanidad, estuve en el hospital con él en el lecho de muerte y falleció de cáncer. Te voy a decir algo, mi papá me lo dijo, no ores por mí, yo me quiero morir. Yo le decía, pero no tienes por qué morirte enfermo. Dijo, es mi decisión. Ok, es tu decisión, pero nadie va a venir a decirme que Dios causó que mi papá muriera de cáncer. Eso es falso porque va contra lo que la Escritura enseña. La Escritura enseña que Jesucristo llevó las enfermedades de mi padre. Porque mi padre no sanó. Yo puedo decir, yo amo a mi papá, pero mi papá me lo dijo. Yo no quiero, yo me quiero ir ya con el Señor. Ok, esa es tu decisión, irte de esta manera. Y Dios te ama tanto que Él te recibe con brazos abiertos porque la salvación no es por obras, es por gracia. Y si te quieres ir con el Señor así, esa es tu decisión. Pero la bendición y la maldición está delante de ti. Me dijo, yo ya no quiero sufrir. Yo le dije, si recibes tu sanidad ya no vas a sufrir. Y me dijo, yo no lo creo así. Ok, entonces, y estoy por seguro, muy, muy seguro, que la mayoría de las personas que están en ese lecho de muerte en una edad avanzada, y por eso lo que estaba comentando en la discusión, la mayoría de las personas que fallecen así son las dos causas principales. Es, número uno, la ignorancia de lo que dice la palabra de Dios, porque dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Número dos, eso está en Oseas 4:6. El otro pasaje, la otra cosa que sucede es la conciencia de pecado. No el pecado, la conciencia de pecado. Y la conciencia de pecado, muchas gracias, hermana Noemí, dice, se predica la palabra conforme al evangelio y sea el Espíritu Santo el que convence. Es exacto. La obra es de Dios, yo predico la palabra y el que cree recibe. ¿Ok? Salvación o sanidad. Entonces, mucha gente toma esto para decir, pues que estás condenando a la gente porque hay gente que no sana y se siente condenada. Espera, no se trata de condenar a la gente. No es lo que estoy diciendo. No. La sanidad es para todos. Y nosotros, la mayoría de las veces que no se recibe, el 95% son estas dos causas. Ignorancia de lo que dice la palabra. Porque si tú supieras cómo recibirla, la recibías. Lo hacías, lo que tuvieras que hacer, o si no hay nada que hacer, o solamente confío y creo, me deposito en los brazos de Dios, pero con la certeza de lo que se espera, tú la recibes. Pero la gente no tiene la certeza de lo que se espera. Entonces, no es que no tenga fe en el corazón, es que hay incredulidad a la vez que hay fe muchas veces. Hay fe en el corazón de que dices, bueno, Dios puede sanar, yo sé que Dios llevó mis enfermedades, pero no sé por qué estoy padeciendo esto. Entonces, muchas veces es por ignorancia, otras veces no es falta de fe. Yo no creo que sea falta de fe, creo que es ignorancia de cómo opera la fe o ignorancia de nuestra herencia, y la otra es la conciencia de pecado, no el pecado. La conciencia de pecado es aquella que trae condenación a la vida de una persona y le dice, tú no eres merecedor de la sanidad.
porque tú no eres digno. Y esa creencia que mucha gente tiene en la mente es lo que provoca que gente haga cosas para ganarse la sanidad, y la sanidad no es por obras, la sanidad ya está pagada, Cristo ya la ganó. No es por tu ayuno, no es por tu oración, no es por orar en lenguas 3 días, no es por cantar 20 días. No, aunque puedes hacer todas estas cosas y te pueden ayudar en cierto sentido para que el Espíritu Santo a lo mejor te guíe y te hable, qué sé yo, pero no es por obras, es por lo que hizo el Espíritu, es por lo que hizo Jesús en la cruz. De Él es la obra. Él ya llevó la enfermedad. Es simple, es sencillo, que es para algunos difícil de creer, que otros no están dispuestos a luchar, porque hay que a veces que luchar en contra de los sentidos, en contra del sentimiento, en contra del dolor, en contra de todas estas cosas. Tú tienes que pelear y apropiarte de lo que Dios ya te dio, y hay gente que no quiere pelear. Dice, sabes que yo ya estoy grande de edad y ya me quiero morir. Ok, pero Dios no condena a esas personas, no está mal, es conforme a tu fe se ha hecho. Y esa es la maravillosa gracia de Dios, que Él te dice, si tú crees que ya te tienes que morir, ok, esa es tu fe, es conforme a tu fe. Pero si tú crees, yo creo, y yo lo he dicho varias veces, y mi esposa me ha visto cuando he estado muy enfermo y sufriendo y batallando, hablando y creyendo lo que dice la palabra de Dios. Y yo creo lo que dice la palabra de Dios como aquellos hombres, los hebreos, que estaban a punto de echarlos al horno de fuego porque no se postraron ante la imagen de Nabucodonosor. Yo veo la enfermedad como esa imagen. No me voy a postrar ante ella. ¿Ah? No me voy a postrar ante ella, no la voy a aceptar y no la voy a recibir, no porque le quiera torcer el brazo a Dios. Ese es un error. Esos argumentos es que le quieres torcer el brazo a Dios, es falso. No es bíblico. Es falso. Yo no le quiero torcer el brazo a Dios. Dios ya me dijo que yo estoy sano por las llagas de Cristo. La sanidad es un regalo igual que la salvación. Es una bendición que ha sido entregada. Tengo que hacer, no he entrado ni siquiera al tema de lo que quiero decir, solamente estoy hablando y lo hago de una manera positiva. Yo quiero que me escuches, porque en mí no hay un dolo y no hay una mala fe para con los argumentos de esta persona que vino. Y bueno, lo tengo que mencionar porque fue público. Una persona que vino y se los estaba diciendo hace rato en el grupo, es la primera vez que tengo esta experiencia. La he tenido con gente que no conozco y viene y me dice y yo nada más no les pongo atención. Una persona que llegó a la iglesia, se empezó a congregar, venía de otra congregación y bueno, yo no fui lo suficientemente sabio para decirle, ¿sabes qué? Pues mejor vete a tu congregación. Le dije, si quieres, pues, si tú estás buscando una iglesia, pues puedes venir. Pero esta persona, todo el tiempo que estuvo con nosotros, supuestamente nos escuchó. Llegó el momento en que nos dijo, sabes que no estoy de acuerdo con lo que tú dices, me voy, me regreso a mi iglesia. Le dije, pues, gloria a Dios. Nosotros, como pastor, pues ni modo que diga, quédate, ¿verdad? Vete a donde tú quieras, a donde tú te sientes a gusto, donde tú creas, donde esté la gente que crea igual que tú, ahí puedes estar. Pero a partir de ahí ha sido un constante lo que predicamos, viene y lo contradice. A veces nada más lo borro, otra vez no le contesto. Hasta hace poco, me parecía que sus respuestas eran amables, había cierta sinceridad. Sin embargo, ya cuando comenzó a calumniar y hubo calumnias contra mi persona, contra otro pastor, contra Palabra de Vida, y empezaron a decir, es que ustedes predican esto, y si usted lo puede leer ahí, es falso. Son falsas las calumnias que nos están haciendo. Pudiera hacer videos contestando cada una de ellas, no vale la pena, no lo voy a hacer. Bendecimos a esta persona y yo lo único que voy a hacer es a proclamar la palabra de Dios. No vamos a prestar atención a eso, como dice el hermano Andrew Womack. Si tú vas corriendo una carrera, no te detienes a contestarle a los que están en las gradas. No me voy a detener, solamente hago este video para beneficio de todo aquel que necesita ser sano. Déjame decirte, la sanidad la pagó Jesús, y que nadie te diga que es su voluntad mantenerte enfermo, porque eso no es lo que enseña la palabra. La palabra de Dios dice, por sus llagas fuimos sanados. La palabra de Dios dice que Jesús sanó a todos los enfermos, a todos los que le traían. La palabra de Dios dice que Hechos 10:38, Jesucristo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, hay ciertas objeciones y que me gustaría leerlas, porque estas objeciones, bueno, ahí tienen cierta validez lo que se me comenta en estas objeciones, y bueno, hay que explicar un poquito.
déjame, aquí dejé en un, se apareció de este lado nuestro monitor. Tengo otro monitor acá, donde estoy leyendo algunas de las objeciones y las voy a mencionar y te voy a decir lo que dice la palabra de Dios y ya va a estar en ti, qué es lo que tú vas a creer. ¿Qué es lo que tú vas a creer? Si volteo de este lado, es que aquí tengo otra pantalla y las estoy leyendo. Simplemente me voy a concretar. No voy a leer todo lo que viene aquí, porque no viene al caso. Pero la primera objeción que nos presentó esta hermana, mira, voy a decir, aunque lo dije ayer, lo voy a decir otra vez. Hubo una aportación mía que dije que no vemos a Jesús diciendo, si es tu voluntad, sánalo. Jesús nunca oró de esa manera. Jesús nunca, cuando venían los enfermos a él, nunca, jamás lo ves diciendo esas palabras. Los apóstoles nunca dijeron jamás, si es tu voluntad, Dios, sánalo. Yo lancé el reto y dije, muéstrame un solo versículo donde Jesús ora de esta manera. Ese es el tema en cuestión que provocó todo lo demás. Yo no estoy en contra de debatir. Yo creo que se puede debatir de manera sana, ¿no? Podemos discutir, podemos platicar con cierto orden, con respeto, en amor. Pueden llegar a decirme, no estoy de acuerdo contigo. Y ahí quedó. Pero esto escaló y llegó a otras cosas. Yo no llego a los insultos. Yo no me voy a pelear, yo no voy a batallar. Yo solamente te voy a mostrar lo que dice la palabra, ¿no? El primer argumento que ella me pone es el Padre Nuestro y ella me lo cita incompleto. Ella me dice que el Padre Nuestro dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Me cita Mateo capítulo 6, verso 10, me lo cita incompleto. ¿Verdad? No, dice, el texto dice, vosotros oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, pero añade, como en el cielo, así también en la tierra. Ese es el argumento que yo le dije. Le dije, la voluntad de Dios, escucha, en el cielo no es distinta a la voluntad de Dios en la tierra. El contraargumento viene, ¿por qué en la tierra no vemos lo que está sucediendo en el cielo? Es allí donde entramos nosotros los hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar la palabra, agarrar la palabra de Dios y establecerla en la tierra. A nosotros se nos ha llamado predicar el evangelio, predicar la buena noticia, predicar la gracia de Dios y decirle a la gente que su vida puede ser diferente a lo que está viviendo en este mundo, que su vida puede igualarse a la voluntad de Dios en el cielo. Eso quiere decir que si en el cielo no hay enfermedad, Dios no quiere enfermedad en la tierra. Si en el cielo no hay tristeza, Dios no quiere tristeza en la tierra. ¿Ok? Esa es la verdad. Eso es lo que en última instancia, cuando Jesús regrese y cuando hay un nuevo cielo, una nueva tierra, eso es lo que se va a establecer y va a ser una realidad para todos en el plano físico y espiritual, pero que ahorita estamos viviendo en el es por fe. Ahorita tú tienes por la fe que recibir lo que Dios ha hecho y que nos ha dado en herencia por la sangre preciosa de Jesús. Y tú tienes que venir con esa fe a apoderarte de aquellas cosas que Dios ya te dio por gracia. Esa es la buena noticia, que ahorita por la gracia de Dios tú ya eres sano y por la fe tú te apropias de esa verdad. Por la gracia de Dios, Él ya pagó por tu salvación y perdonó todos tus pecados y tú por la fe te apropias de esa verdad. Eso es el evangelio. Eso es el evangelio, esa es la verdad. Que hay obstáculos para la sanidad, los hay. Los hay. Que personas no son sanadas, es verdad. Por experiencia, yo te digo, no son sanadas. Lo que sí no puedo decir es que Dios no quería que sanaran. Muchos factores involucrados y no puedo yo juzgarlos todos, no puedo yo decirte, este no sanó por esto, aquel no sanó, porque ya no está en mi lugar juzgarlo, en mi lugar es solamente compartir lo que la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre impondrán manos sobre los enfermos, sanarán. Tú pones por obra ese principio y la gente sana.
porque la sanidad está provista. Pero ¿qué de los que no sanan? Bueno, ¿qué de los que no se salvan? ¿Qué de los que pecan? ¿Qué de los que las cosas que suceden en este mundo, que son contra muchas cosas? Hay muchas cosas contra la voluntad de Dios, y es ahí donde tenemos que entender el tema de la soberanía divina. La soberanía divina no significa que Dios está que está controlando meticulosamente todo lo bueno y lo malo. Hay muchas cosas malas que suceden que Dios no está controlando, que Dios no está manipulando. Sin embargo, yo siempre les digo, Dios está en control, pero Él no controla todo. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes, como Dios es todopoderoso y como Dios está en control en cualquier momento, Dios puede intervenir, tú puedes venir a Él y cooperar con Él, y Él va a venir y va a cambiar las circunstancias. ¿Me escuchas? Él va a cambiar las circunstancias. De hecho, por fe en Cristo, la obra consumada es que Él ya hizo algo. Y ahora tú por la fe lo recibes y las circunstancias cambian. Las circunstancias cambian. Tú dejas, escucha, porque Dios te dio a ti la autoridad. Él así lo decidió, darnos la autoridad en el nombre de Jesús, y tú dejas que Jesús entre. Tú le permites a que Él actúe, porque tú cooperas con lo que Él ya hizo a través del sacrificio de Jesús, y entonces viene la transformación de las cosas alrededor de ti, viene el cambio de tu ambiente, viene el cambio en tu matrimonio, viene el cambio, vas en aumento, vas siendo transformado, vas siendo prosperado. Y cuando digo prosperidad, no quiero que estés pensando nada más en tener dinero, porque ese es solamente la añadidura. No, la prosperidad inicial, que es la del alma, y que esa te va transformando y empieza a producir también después en lo exterior. Pero cuando tú pones tu vista en Jesús, tu vida cambia, porque tú le abres la puerta a que Él entre y produzca esos cambios en ti. Escúchame, tú eres quien por la fe, no porque Dios, escucha, yo quiero decir esto, Dios es todopoderoso para venir y hacer todo lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, pero Él no puede mentir y Él no puede fallar. Dios no va en contra de su carácter, y Dios tampoco puede ir en contra de lo revelado en esta palabra. Esta palabra es su soberanía revelada a nosotros. Aquí está, en su soberanía nos dejó esta palabra, y hay condiciones, hay cosas que tenemos nosotros que hacer para recibir aquello que Dios nos lo dio por gracia. Tú no tienes que hacer cumplir la ley, solamente por la fe en Cristo tú lo recibes. Es por la fe, el justo por la fe vivirá. Exactamente, hermana Noemi. El justo. Entonces hay un balance entre la gracia y la fe. La soberanía divina significa que Dios, Él es supremo, que Él es independiente, que Él es autónomo, que Él está sobre todas las cosas. No significa que Él controla la mano pecadora que va y mata, la otra persona que va y destruye, la otra persona que va y que roba. Dios no mata, Dios no roba, Dios, nuestro Padre es amor. Dios es amor. Él no mata, no roba, no destruye. Él vino a darnos vida en abundancia, y vida en abundancia, vida eterna. Pero también la palabra dice una vida con promesa para esta vida presente. No solamente vida eterna, hay promesa para esta vida presente, y las promesas se reciben por la fe y por la paciencia, dice Hebreos. Entonces ya no depende de que Dios haga las cosas, Él ya las hizo, tú por la fe las recibes. Y la gente, bueno, no digo la gente porque no es toda la gente, este tipo de personas, no solamente el concepto de soberanía, ok, tienes tu manera de pensar, se respeta, sino que además cree que como tú no tienes su concepto de soberanía, tú eres un falso profeta, hereje, que lo que quieres es enseñarle a la gente a ser como Jesús. Déjame decirte, sí, yo quiero que la gente sea como Jesús, porque Jesús fue el que dijo, escucha, que nosotros, escúchame, Jesús fue el que dijo, las obras que yo haré, vosotros las haréis también, y aún mayores. Juan, el discípulo amado, dijo, así como Él es, nosotros somos aquí en la tierra. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy un imitador de Cristo. Pablo dijo, sean imitadores de Dios como hijos amados. Los hijos imitan a los padres. Sí, me declaro culpable. Yo quiero que la gente sea como Jesús. No como un pequeño Dios, como dicen algunos por ahí. No, sino que la vida de Cristo se manifieste a través de tu humanidad. Así como la vida del Padre se manifestó a través de Jesús, el Hijo de Dios. Y esa es de la revelación de Gálatas 2:20, que dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. La vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Hay gente que no tolera esto. Los fariseos saltaban, se enojaban con Jesús porque sanaba en sábado, se
se enojaban porque él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, y hay gente que el día de hoy, algunas personas creen que es incorrecto predicarle a la gente que él quiere sanar a los enfermos. Dios quiere sanar a los enfermos. Es lo que yo veo revelado en los evangelios. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si alguien viene y me dice, no, es que a lo mejor alguien se murió porque no era la voluntad de Dios que sanara. Ok, yo creo que está determinado que todos muramos. Algún momento mi cuerpo va a dejar de trabajar los órganos porque ya va a estar muy viejo. ¿Y me voy a morir? No me voy a morir hoy porque Jesucristo vino a darme vida y tengo la vida de Dios en mí y estoy en sus manos, ¿verdad? No depende, no depende de mí, depende de lo que él hizo en la cruz, y yo creo lo que él hizo en la cruz, y él ha prometido larga vida también, y yo lo creo. Aleluya. Y no le temo a morir porque tengo vida eterna y me voy con él. En una ocasión yo recibí un ataque en una noche en que el diablo me dijo, te voy a matar, y me cerró la garganta y no podía respirar. Y cuando me levanté sofocado y reprendiendo al diablo y haciendo un montón de cosas, vino la voz del Espíritu Santo que me dijo, no te preocupes, te vas conmigo, díselo. Y le dije, diablo, si me matas me voy con el Señor, déjame, me río de ti. Pero no me mató, ni pudo hacerme nada, porque estoy bajo la sangre de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque tengo a alguien que vino a darme vida y vida en abundancia. Y eso es mi fe. Pero si tú crees que te tienes que morir enfermo, bueno, esa es tu fe. Yo creo lo que dice la palabra de Dios. Es tu fe en tu experiencia. Yo no creo fe en experiencias. Yo creo fe en lo que dice la palabra de Dios. Y yo vivo conforme a esa palabra. Y la palabra de Dios dice que Él nos da larga vida. La palabra de Dios dice que por sus llagas fuimos sanados. La palabra de Dios dice el que te sana de todas tus dolencias y todas tus enfermedades. El que te corona de misericordias. Aleluya. El que hace que te rejuvenezcas como el águila. Yo creo lo que la palabra de Dios dice, vivo lo que la palabra de Dios dice, y usted también puede creer eso. Pero si alguien viene y me dice, yo no creo eso, ok, tú no lo crees, no es mi problema, es tu problema. Yo quiero hacer lo que la palabra de Dios dice. Pero si se detuviera allí, qué bien, solo es una cuestión de diferencia de manera de pensar. Pero cuando empiezan a calumniar, empiezan a atacar, y empiezan por, ¿cuál es la palabra? En doble sentido de frases, amenazarte, entonces ya es donde, ¿sabes qué? Si fuera una persona de internet que no conozco en persona, no diría nada, pero este no fue el caso. El caso es una persona que ya no vale la pena decir su nombre, ahí está su nombre, yo no voy a decir quién, es una persona que fue a la iglesia y ella cree todo lo contrario a lo que nosotros creemos, pero además ella cree que creemos cosas que no creemos, o sea, y nos acusa y nos está acusando. Bueno, que Dios la bendiga. Nosotros vamos a seguir predicando la palabra. Esto no nos va a detener y vamos a bendecirla y a orar por ella. La bendecimos en el nombre de Jesús. Que Dios le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Dios les bendice, hermanos. Seguiré hablando del tema de la sanidad, aunque a lo mejor ya no voy a hablar tanto de del debate. Yo quiero seguir hablando de este tema porque es muy importante que creamos lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a seguir hablando a pesar de la oposición, a pesar de las críticas, a pesar de que haya gente que no le guste, seguiremos proclamando el evangelio de la gracia de Dios, que Jesucristo llevó nuestros pecados y llevó nuestras enfermedades, y por la fe podemos apropiarnos de todo lo que Él hizo en la cruz. Dios te bendice. Buenas noches. ¿Tienes alguna pregunta, alguna cosa que nos quieras comentar? Puedes comentar aquí. Si tú dices, yo no lo quiero comentar en vivo, aquí todo el mundo viendo, mándame un inbox. Lo platicamos. Dios te bendice y Dios bendiga a toda la gente que ha sido un apoyo con sus palabras de ánimo, que me han llamado, los que me han escrito. Bueno, Dios les bendice. Oposición va a haber por predicar el evangelio, y así surge, ahora a través de las redes sociales surgen críticas. Cuando vienen críticas de que gente que no conoces, así como cuando vienen críticas de personas a las que les ministraste, por quien oraste, por quien intercediste, a quien cuidaste, a quien quisiste discipular, eso a lo mejor se siente medio extraño, pero bueno, los perdonamos y los bendecimos en el nombre de Jesús. Dios les bendice, mis hermanos. Buenas noches. Y saludos a todos. Discúlpenme que no los mencioné por nombre. Les mando saludar y les bendigo en el nombre de Jesús. Amén.